Buenas noches a todos. Como hermano mayor de la Hermandad, le doy la bienvenida, en primer lugar, a don Diego, nuestro director espiritual, a nuestra presidenta del Concejo, a la comisión organizadora del 300 aniversario, por supuesto a Julio, darle también las gracias por acompañarnos hoy, a Manuel y a todos los miembros de Junta, al igual que a todos los hermanos de nuestra hermandad, la corporación, tanto nuestro delegado de Cultura como la de Formación, y a todos los representantes de nuestro ayuntamiento. Sin más, pues vamos a comenzar haciendo una oración, y para ello pues que lo haga don Diego, que es la persona más idónea. Así que nada, pasamos a hacer la oración. Bien. Muy bien, pues damos gracias a Dios por estos 300 años en que el pueblo de los Palacios tiene esta presencia física de la Iglesia, en esta representación de la Capilla de la Aurora. Siempre una efeméride como esta de la que se trata nos hace presente la fe del pueblo, que a fin de cuentas esa fe del pueblo es la que ha llevado a término esta obra, que ha quedado perpetuada durante 300 años en esta presencia de una capilla dedicada ahora nos explicará mucho mejor Julio el porqué y el sentido de esta devoción, de esta vocación, y que llevó a cabo la construcción, por la que se llevó a cabo la construcción de esta capilla. Bueno, pues pedimos al Señor que nos ayude y también que ilumine aquí a nuestro ponente para que podamos disfrutar esta noche de esta conferencia histórica que nos hará revivir pues la fe de nuestros antepasados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de la Aurora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia en este acto inaugural de la efeméride conmemorativa del tercer centenario de la construcción de la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Para mí es un placer darle la bienvenida y presentar a nuestro conferenciante de hoy, Julio Mayo Rodríguez, historiador, archivero municipal de Los Palacios y Villafranca y hermano de nuestra hermandad, en la que este año, por cierto, celebrará sus bodas de plata, perdón, de oro, de plata, 50 años. 50, no, de oro, he puesto yo plata. Es la primera vez que hago de presentador y ciertamente me estreno en un lugar privilegiado, en nuestra querida, remozada y yo diría que preciosa Capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Hablando con Julio en lo que era la preparación de esta conferencia, le pregunté que quién lo iba a presentar y su respuesta fue inmediata y contundente, no me dio opción, me dijo, tú. Yo me quedé sorprendido, pero bueno, lo acepté. Y he de reconocer que en ese momento pues me puse un poquito nervioso, porque al ser la primera vez no sabía muy bien en qué consistía esto y además de qué tendría que hablar. Y yo pensaba que era muy listillo, dije, bueno, yo 2 pinceladas y en 2 minutos hemos acabado. Y ya, que hable Julio, que es el que tiene que hablar, que es el protagonista principal del día. Pero claro, cuando yo vi el currículum de Julio, digo, de 2 minutos, absolutamente nada, bastante más. Evidentemente no va a ser más tiempo a la conferencia, pero más de 2 minutos sí, por supuesto. ¿Vale? ¿Cómo se podría definir a Julio Mayo Rodríguez con una sola palabra? Yo diría que luchador, y lo tengo escrito en mayúscula. Es un hombre hecho a sí mismo, que ha conseguido en un mundo
como es el de la investigación, muy difícil hacerse con un nombre y una reputación, pues yo diría que bastante alta. Julio Mayo Rodríguez es el archivero municipal de nuestro pueblo desde hace 25 años, pero además es un importante investigador e historiador que está especializado en la historia local de los palacios de Villafranca, gracias a las muchísimas horas de trabajo que en estos últimos 30 años ha desplegado entre archivos y bibliotecas locales, provinciales, regionales y nacionales. Julio es un referente para el conocimiento de la historia de nuestro pueblo, pero también lo es para el de la ciudad de Sevilla, como ha dado muestras en sus excelentes artículos publicados en el diario ABC. Así lo corroboran las peticiones que frecuentemente recibe de hermandades locales, provinciales y de la propia capital, como es el último caso, quizás más sonado, la del Cachorro. Durante las últimas 3 décadas se ha enfocado en diversas advocaciones marianas de culto popular, como la Virgen de Consolación de Utrera y la Virgen del Rocío de Almonte, lo que le ha permitido convertirse en un reconocido historiador de fenómenos devocionales de religiosidad popular. Además, ha estudiado historias locales de varios municipios sevillanos. En esta otra faceta de investigación destacan sus trabajos sobre la colonización del Bajo Guadalquivir y estudios dedicados a probados de colonización, realizados hace más de 28 años ya. Pero antes de comenzar a mirar hacia otras manifestaciones religiosas de fuera de nuestro pueblo, Julio se dedicó a indagar con amplitud el pasado religioso de los palacios de Villafranca en archivos foráneos. Milagrosa y curiosamente, todo comenzó aquí, donde estamos ahora mismo. Y además delante de los titulares, exactamente o muy parecido a como estamos en estos momentos. En el año 1995, en los prolegómenos de la conmemoración del 25 aniversario del traslado desde la parroquia de Santa María la Blanca a esta capilla, el entonces hermano mayor, don José Dorantes Rincón, lo convocó para convencerle de que escribiera sobre la historia de nuestra hermandad. Aceptó el reto y se puso manos a la obra, involucrándose a fondo, con dedicación exclusiva para ello durante las 24 horas del día, hasta el punto de terminar abandonando su carrera de filología hispánica que había iniciado 3 años antes. En 1996, Julio vivía prácticamente en el archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, simultaneando visitas a otros archivos de la ciudad, como el municipal, el histórico provincial y el general de Indias. Aquel mismo año hizo varias visitas a los archivos de la Biblioteca Nacional, al Archivo Histórico Nacional de Madrid, al de la Nobleza de Toledo y al Archivo General de Simancas, en Valladolid. Las búsquedas documentales y la investigación terminaron convirtiéndose en la mayor pasión de su vida, aunque tras dejar la carrera de filología se formó como archivero, cuya formación técnica completó luego con numerosos cursos de especialización y el máster en bibliotecas de la Universidad de Sevilla en el año 2006. En diciembre del año 1996, nuestra hermandad organiza una interesante exposición como acto de clausura del 25 aniversario del traslado a la capilla, con fotografías, enseres y documentos antiguos, de la que llegó a publicarse una guía catálogo redactada por Julio, entonces un incipiente y jovencísimo historiador. El debut, por tanto, de todos los estudios que hoy en día tiene realizado Julio Mayo, lo hizo con nuestra hermandad y nuestra capilla de la Aurora. Sus incansables horas de trabajo dentro de los archivos comenzaron a dar sus frutos. En 1997 es requerido por el investigador y archivero sevillano don Federico García de la Concha para que formase parte del equipo de redacción del coleccionable Nazarenos de Sevilla, que editaría Ediciones Tartesos, bajo la dirección académica de los profesores don José Sánchez Herrero, don José Rodapeña y el propio don Federico. Julio se encargó de documentar en este coleccionable enciclopédico la historia de distintas hermandades penitenciales de la provincia de Sevilla. Utilizó una metodología rigurosa y basada en la comprobación documental, utilizando documentación inédita que localizó en los fondos del archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla. Los años siguientes colabora también en la redacción de los coleccionables titulados Crucificados de Sevilla y Misterios de Sevilla, en la que fue ampliando el número de pueblos y hermandades, entre ellas todas las de los Palacios de Villafranca, así como las de Utrera, Lebrija, las Cabezas de San Juan y Marchena. Sus grandes aportaciones documentales lo llevan a publicar artículos y trabajos de investigación también en todos esos pueblos y muy especialmente en la vecina localidad de Utrera, a raíz de la documentación que pudo localizar en el Archivo Histórico Nacional de Madrid sobre la prohibición decretada en el año 1771
por el rey Carlos III contra la romería y procesión de la Virgen de Consolación, cuyos actos terminaron siendo suspendidos para siempre. De la mano de la Virgen de Consolación fue como comenzó a hacerse historiador de grandes fenómenos devocionales. El paradigma de Consolación le proporcionó una comprensión profunda y le permitió adquirir conocimientos esenciales sobre la dinámica de estas manifestaciones populares. Además, le facilitó el análisis y la evaluación necesarios para interpretarlas en su verdadera dimensión. Como experto en piedad popular, resulta relevante considerar las investigaciones que Julio ha llevado a cabo en el Archivo Parroquial de Santa María la Blanca. Desde 1996 hasta el año 2000 fue secretario de la Hermandad Sacramental de la Virgen de las Nieves, periodo en el que documentó que la imagen fue restaurada por el imaginero y escultor sevillano Gabriel de Astorga en 1864. Desde el año 1996 ha colaborado regularmente en el Boletín de nuestra Hermandad con la publicación de numerosos artículos sobre nuestra historia y tras un paréntesis de varios años, esta Junta de Gobierno recuperó su firma. Julio siempre está disponible para apoyar a nuestra hermandad. En los últimos 30 años ha dado varias conferencias aquí. Ayudó a organizar la conferencia de Víctor García Rayo en 2023 y juega un papel importante en la organización de los actos del 300 aniversario de la Capilla de la Aurora, siendo parte de la comisión extraordinaria creada para tal efeméride. También fue comisario de la conmemoración del 5º centenario de la Fundación de Villafranca de la Marisma. Fue el encargado de inventariar y catalogar el archivo particular del comediógrafo Pedro Pérez Fernández, trabajo realizado en Madrid durante varios meses del año 2003. En 2004 se involucró en la conmemoración del primer centenario del nacimiento del escritor Joaquín Romero Murube, mediante la organización de diversas actividades y actos conmemorativos celebrados aquel mismo año. Igualmente, ha sido comisario de varias exposiciones, como la celebrada en Sevilla bajo el título de Puentes de Fe entre Europa y América, Consolación de Utrera, o la muestra Intercesora de Almonte, el Rocío Chico, organizada por la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, entre los meses de agosto y septiembre de 2011. En septiembre de 2013, tras el incendio que devastó el archivo municipal, dirigió el Plan Rescate y junto a un amplio equipo de colaboradores y voluntarios salvaron buena parte de la documentación siniestrada. Entre 2016 y 2017 participó de modo activo en la conmemoración del 180 aniversario de la Unión, para cuya celebración aportó el descubrimiento de su primer escudo, fechado en 1836, así como en la organización de aquellas actividades conmemorativas, entre las que destacó la conferencia ofrecida por José Manuel Caballero Bonal. Julio es uno de los historiadores que han interpretado la historia del Rocío con mayor acierto y que posiblemente haya podido cambiarla con sus descubrimientos. Es autor de un buen número de artículos dedicados al Rocío y publicados en la revista Ex Voto, editada por la Hermandad Matriz, en los que ha aportado interesantes noticias inéditas sobre este fenómeno devocional desconocidas hasta la fecha. En Almonte ha tenido la oportunidad de impartir numerosas conferencias sobre distintos episodios de la apasionante y larga historia de la Santísima Virgen del Rocío. Ha intervenido en conferencias y ciclos culturales organizados en diversas localidades: Almonte, Pilas, Chiclana, Jerez de la Frontera, Alcalá la Real, Los Palacios Villafranca, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Umbrete y en Triana, el barrio de Triana. Todas ellas hermandades de primer nivel dentro del ámbito rociero. Lleva más de 10 años investigando en el archivo histórico de la Hermandad del Rocío de Triana, para cuya institución está ultimando un libro sobre la dilatada historia de esta corporación religiosa del popular barrio sevillano. Ha sido autor de la amplia introducción histórica del libro Catálogo de la Exposición Jubilar Rocío, celebrada en Sevilla hace 3 años. Sus trabajos de investigación han sido publicados en actas de congresos, simposios y revistas especializadas, al tiempo que es autor y colaborador de varios libros. Forma parte del equipo de redacción de la revista Pasión en Sevilla, del periódico ABC. También participa asiduamente en los programas que 7TV Televisión dedica semanalmente al Rocío. Recientemente ha participado en el diseño y contenido de nuestra nueva web, algo que también hizo cuando allá por la década de los 90, el entonces Banco Andalucía, donde yo trabajaba, realizó la primera página web de la Hermandad. Y por último, desde hace varios años, colabora estrechamente con la Fundación de Caja Rural Utrera. Como verán, no me equivocaba cuando al principio dije que el currículum era amplio, y yo diría y añadiría que además prestigioso. Y ahora, para finalizar mi intervención, permítanme ustedes y permíteme tú, Julio, una pequeña licencia.
solo un minuto. Quiero dedicar unas palabras a un hombre muy importante en tu vida, también en la mía, y muy relevante en la de nuestra hermandad, que además estoy seguro que estará muy orgulloso de ti. Se trata de tu padre, Julio Mayo Troncoso, hermano número de la hermandad, más de 75 años ininterrumpidos de hermano de antigüedad, que fue miembro de Junta de Gobierno, fue costalero del Señor y fue también capataz del paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Yo fui alumno suyo y trabajé en su academia de mecanografía de la calle Doctor Fleming. Cuando yo le conocí, yo ya era hermano de esta hermandad, pero él incrementó en mí la fe, la devoción y el amor hacia nuestros titulares. Con él acentué valores que han sido un referente para mí durante toda la vida: el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad, la honestidad, la honradez, la integridad y otros muchos más que siempre fueron su bandera. Y ahora una pequeña anécdota. Posiblemente Julio ya no lo recuerde porque hace muchísimos años. Siendo Julio un bebé, era un bebé todavía, y seguramente uno de los primeros juguetes que recibió se lo regaló yo, que fue un Scalestri, y ese regalo lo hice en agradecimiento a su padre, porque él me ayudó muchísimo desde que fui un niño hasta que toda la vida me ha estado ayudando en esas cosas. Entonces, fui muy agradecido, soy muy agradecido, y le hice ese regalo, que yo no sé si tú te acordabas o no. Y ahora, Julio, aunque desgraciadamente la enfermedad impide a tu padre estar hoy aquí con nosotros, e incluso no puede ni siquiera reconocernos, dale un fuerte abrazo de mi parte y dile que siempre estaré agradecido y que lo llevaré en mi corazón. Gracias a todos y paso la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Reitero también los saludos que ya el hermano mayor ha ofrecido. Agradezco enormemente a Manuel sus palabras. No quiero emocionarme al empezar, vamos a dejarlo para el final eso, ¿no? Y también a don Diego, que aquí se ve reflejado en esta semblanza porque él ha estado junto a mí, o mejor yo junto a él, en momentos importantes de mi vida, muy importantes, como en el año 2007, con motivo del 5º centenario de la conmemoración de Consolación de Utrera, de la llegada de Consolación a la ciudad de Utrera, y también en el 2000, en la exposición Puente de Fe. Gracias a él pude ser comisario de la primera vez que el barquito de la Virgen fue a Sevilla. Nos lo autorizó y después vino a los Palacios. Así que don Diego también ha asistido a alguna de estas cuestiones. En primer lugar, quiero agradecer a la hermandad la oportunidad que me brindan para poder contaros y para poder poder hacer una pequeña reflexión de un acontecimiento realmente importante que ha incidido de manera bastante determinante en la construcción social, cultural, religiosa de la localidad. Pues esta capilla y todo el contenido y la hermandad que fue titular de ella, pues sin lugar a dudas ha dejado un legado bastante importante. Hace ahora 300 años que concluyeron los trabajos de albañilería de la primera fase constructiva de esta capilla, edificada inicialmente con un recinto o un perímetro mucho más reducido que el actual, carente en esa primera etapa del crucero, de este crucero, de la media naranja, de la cúpula, que tanto la caracterizan, elementos barrocos que no se añadirían hasta años más posteriores, en torno a 1773, 1774 y 75. Pero algunas décadas antes, cuando está terminando el primer tercio del siglo XVIII, el arzobispado de Sevilla oficializa la erección canónica de la Hermandad de la Aurora mediante la aprobación de sus primeras constituciones y de sus primeras reglas, que la otorga el 21 de marzo del año 1725. Faltan pocas fechas para que sea 21 de marzo. Cuyo último capítulo, el de esas reglas, ordena, preceptúa
curiosamente, que se terminen las obras de la capillita que se había iniciado con el piadoso fin de que pudiera ser entronizada en su interior la sagrada imagen titular. Esto nos deja pues una fecha redonda, 1725, que no es cuando se inicia la construcción, pues la obra se va a iniciar en algunos momentos antes. El colectivo humano que la auspicia, pues trata de aprobar el reglamento desde 1722 y en ese proceso incluso va a estar los cimientos a la intemperie o en alberca sin tener la terminación de las cubiertas, y en ese proceso, en esos años, que es el origen de la capilla de la Hermandad, pues podemos encontrar una fecha redonda de culminación, una primera fase en 1725. Por eso, en este año conmemora el tercer centenario la Hermandad de esa fecha tan significativa. Curiosamente, en numerosísimos pueblos, ciudades de Andalucía y de España hay muchas instituciones, muchas congregaciones, o muchos, en este caso, hermandades y cofradías que también van a celebrar su tricentenario, porque son hermandades de este instituto, de esta tipología que hoy vamos a explicar. Yo voy a intentar de resumir y de ser lo más esquemático posible en ello. Voy a intentar de hablar qué contexto económico caracteriza en esos años a los dos núcleos poblacionales que conforman los dos pueblos que todavía no estaban unidos. Hablaré del ambiente, de la religiosidad, del fervor, de la espiritualidad barroca del momento. Trataré también de hablar de la estela de la Virgen del Rosario de la parroquia y la diferenciaré de esta congregación novedosa que se funda aquí en Los Palacios, y además también trataremos de hablar de algunas de las hermandades o congregaciones de la Aurora, y hablaremos de la construcción de la capilla, de su ubicación intermedia en un lugar, en el comedio de los dos pueblos, en un contexto político y religioso muy preciso que abordaremos. Hablaremos de la necesidad que tuvieron aquellos vecinos que impulsaron esta hermandad para labrar un espacio donde desarrollar sus prácticas cultuales y sus cultos y no molestar y no embarazar, por ejemplo, en otros espacios religiosos como el templo parroquial de Santa María la Blanca. Cómo la obra se queda parada, cuándo se hizo, cómo se hizo, de dónde salieron los fondos económicos que financiaron los trabajos de ejecución, a la vez que trataremos de ver pues qué personas, qué tipo de personas integran la hermandad que construye este edificio, quiénes intervienen, y también algún que otro lío económico. Esto forma parte de las hermandades, forma parte de su idiosincrasia. También la inversión, claro, las crecidas recogidas de limosnas, la Iglesia manda que se controle esa recaudación y también la financiación del templo. Y en definitiva, pues trataré de hacer ver que este espacio barroco también ha modelado, ha influido, ha sido determinante en la construcción de nuestras señas de identidad. Arquitectónicamente ha influido, por supuesto, también en cuestiones, pero su espíritu, su composición humana ha traído unas tradiciones folclóricas, etnográficas, trascendentales. Aquí tiene el origen, en este tipo de congregaciones, para que ustedes los conozcan, los auroros, las coplas de la amanecida, en definitiva los campanilleros para el rezo del rosario al amanecer. Si ya hoy en día parece insólito que a diario pudiéramos rezar
el rosario por las calles, imaginaros hacerlo a la primera hora, al alba, a la hora de la aurora, diariamente, sin fallar ningún día. Por lo tanto, vamos a hablar de la construcción de un edificio muy importante para nuestra localidad, pero que el ejercicio cultural y social que ha prestado, pues no deja de ser realmente llamativo. Voy a intentar de aligerar y no hacer una conferencia de cada apoyo visual, porque cada tema propuesto da para que la glosa sea muy amplia. Pero voy a tratar de ser esquemático en eso. Bien, nuestros dos municipios, nuestras dos villas, nuestros dos núcleos poblacionales pertenecen al Reino de Sevilla. Está situado en una encrucijada de rutas que se ubican entre Sevilla y el mar, por lo que van a suscitarse negocios, circulaciones. Está cerca también la vereda de la Armada Española y postas, y es un especial lugar, criadero de ganados y un gran productor de agrícola, especialmente pues del viñedo, de los cereales y del aceite, y también de la triada mediterránea, para que lo entendamos. Los Palacios es de señorío, pertenece a la Casa de Arcos, la familia Ponce de León, y Villafranca es de realengo, forma parte del Estado. El Ayuntamiento de Sevilla había promovido su fundación en el año 1501. A lo largo de estos años míos, en el Ayuntamiento, en el Archivo Municipal y en la conmemoración de efemérides, en el año 2001 tuvimos la oportunidad durante 3 años de celebrar la conmemoración del 5º centenario de Villafranca de la Marisma. Hasta entonces, las publicaciones locales nunca habían situado que el origen de Villafranca y su capilla había sido del siglo XVI. Eso se situaba en una fecha muchísimo anterior, dada por Andrés Bellido, y a partir de esa fecha conmemorativa, con la publicación de la Carta Puebla, pudimos contribuir bastante, pienso, a que pudiera, podríamos establecer bien, delimitar esas fechas. Los Palacios, ya hablamos el otro día, que en 1371 y hasta el 74 tiene su fundación. Villafranca lo hace en 1501. Bien, vamos a aterrizar en el siglo XVIII. Quiero situarme en torno a 1712, 13, 10, 11, 12, al fin de la guerra de sucesión, que han enfrentado a los partidarios de los Austrias con los Borbones, que ha terminado con la destronización de los primeros y con la entronización de los Borbones. Se instauran a partir de esa fecha esta familia monárquica, y ya ustedes saben que el final de aquella contienda pues supone la entronización del rey Felipe V en España. Pues la realidad social de nuestro pueblo está marcada por unos estamentos sociales que no son tantos, son pocos y muy diferenciados. Los jornaleros, la gente, los braceros, mayormente, ahora lo vamos a ver de manera más pormenorizada, los labradores, que son la gente que tiene propiedades, algún hijosdalgo, hidalgo, empleados eclesiásticos del Estado, de algún que otro oficio o artesanos, un corregidor en la Villa de los Palacios, un alcalde que es un abogado, y un alcalde mayor en Villafranca de las Marismas. Un pueblo que va a padecer en esa fecha quizás pues pérdidas, una pérdida demográfica importante, y va a recibir la llegada de muchísimas personas de naciones y reinos, provincias, para que ustedes entiendan, de España, Extremadura, de las dos Castillas, de las Vascongadas y sobre todo de Galicia y Portugal. Va a recibir bastantes familias. Para tener una información
un poco más precisa de cómo o sea, cuál es el contexto en ese momento. Los diccionarios geográficos y estadísticos son realmente fundamentales, sobre todo si son diccionarios geográficos y estadísticos del siglo XVIII. Yo empiezo con uno que es de finales del siglo XVIII y las respuestas a ese diccionario de Tomás López la ofrece el culto sacerdote local, gran devoto de la Virgen de la Aurora, Alonso Vaquero García, quien él ya ahí hace alarde, terminó siendo miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, con una disertación topográfica que hizo sobre los palacios, y él ya ahí pues sabe perfectamente cuál es nuestra historia, cuándo se fundan los palacios, cuándo se funda Villafranca. O sea que no estamos descubriendo nada nuevo, todo esto está ya sabido también por todos ellos en siglos pasados. Y termina con este párrafo que he ampliado, él dice, acredita, escribe que la devoción popular del pueblo en ese momento es la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Aurora. Eso está publicado por él y este es el manuscrito que yo conseguí en la Biblioteca Nacional de España cuando me vi con Cristina Segura Graíño, que es la persona que compiló el texto. Hemos puesto ante el grabado del Civitatis Orbis Terrarum de Hofnagel, pero es que el pueblo no variaba, varios siglos estuvo inmóvil, una evolución, pero que para que entendamos que a inicios del siglo XX nuestros mayores tuvieron una idea mucho más aproximada que nosotros de saber cómo fue aquel pueblo del que queremos hablar hoy del siglo XVIII. Y la realidad de nuestro pueblo es esta: es un lugar abnegado que padece las avenidas de agua, pues con amenaza de poder inundar las primeras casas o todo el perímetro circundante a él, sobre todo esta calle también cercana a esa adversidad natural. Bueno, pues el propio Alonso Vaquero García, él ofrece estas estadísticas, para el diccionario del que he hablado antes, y ahí podemos tener conocimiento, por tanto, como en la Villa de los Palacios, que es el corregimiento de la Casa de Arcos, tiene unos 1.143 vecinos, para que ustedes lo entiendan. Hay unos 500 hombres y hay más mujeres, hay unas 530 mujeres. Bueno, una amplia población eclesiástica, porque todo el clero, casi todo, vivía en los palacios, trabajaban, oficiaban, desempeñaban la cura de almas en ese templo parroquial, y también contaba la localidad con 2 abogados, un notario, 3 hidalgos, 3 personas con una distinción de la Chancillería de Granada, 9 labradores, 9 propietarios de fincas con ganado. Los labradores labran la tierra y son ganaderos. 375, he puesto 400 jornaleros, 3 empleados del rey, 11 miembros de la milicia, 2 personas de la Inquisición y 3 que dependen de la Cruzada, de la Santa Cruzada. Bien, y de Villafranca de la Marisma, que pertenece a la Intendencia de Sevilla, es de realengo, no tiene señorío, no nombra el ayuntamiento ninguna casa nobiliaria, pues en total tienen 1.508 vecinos, tienen más vecinos que los palacios, 721 hombres, 660 mujeres. Tenía 16 familias
con los títulos de hidalguía. Esto es fundamental que no lo olvidemos. 3 tiene los palacios, 16 tiene Villafranca. Ahí va a estar el motor de la lucha, de la reivindicación, de todo lo que va a perseguir hacer Villafranca. Un notario, 14 labradores, frente a los 9 que tenían los palacios, 400 jornaleros, contaba con carpinteros, tenía 7 artesanos, tenía empleados reales, tenía también fuero militar a bastantes personas, síndicos de una orden religiosa, un religioso que atendía a la ermita de San Sebastián, carmelita, los dependientes de la cruzada, y los demandantes tenía uno. Bueno, ya con esa idea general, pues debemos tener presente que la realidad nuestra era esta, es decir, que la actividad económica nuestra va a girar en torno a fundamentalmente la agricultura y la ganadería, por lo que las labores diarias van a estar concentradas en estas actividades. Y esta es una fotografía de las últimas casas de la calle abajo para que entendamos que es nuestra realidad, que si hay un contexto claro, es este. Muchos hombres, muchos jornaleros, como hemos visto, pues trabajando en el campo, muchísimos de ellos. De hecho, esta congregación va a fundar sus prácticas cultuales van a ir orientadas a que toda esta masa jornalera pudiera acudir al rezo del Santo Rosario, todos los que trabajaban cerca de la población aquí y no en las haciendas donde lo hacían, que también había oratorios. El siglo de oro acentúa, bueno, esta etapa ya es final del siglo de oro, es una etapa todavía en lo barroco, ya fuera de lo que podemos conocer como siglo de oro en las fechas extremas, pero acentuó la desigualdad entre los hombres ricos y los pobres, porque aquella sociedad se caracterizaba precisamente por ese contraste, una gran desigualdad, mucha miseria frente a la abundancia y una precariedad de las clases humildes realmente alarmantes, hasta el extremo de que muchas de las personas sentían vergüenza de ir a sitios de ese modo, incluso a la iglesia. Eran también, además había mucho, se llama así la condición, pordioseros, y esa gran masa campesina pues es caracterizada por una marcada pobreza fiscal. En el siglo XVIII, los espacios populares de sociabilidad donde se reunía todo tipo de gente, esto ha cambiado poco, pero bueno, eran las tabernas y las bodegas, y nuestro pueblo ha perdido quizás esa peculiaridad, pero nuestro pueblo era un pueblo con una tradición importante, con muchos edificios de esta tipología. Por tanto, claro, los vinos de entonces no son como los de hoy, desde luego, pero que nos hemos apoyado en este óleo de Velázquez para entender que la sociabilidad de entonces se daba en espacios populares en torno al vino. Nos centramos ya en poder hablar de cómo era el ambiente de la religiosidad barroca. Es verdad que en el siglo XVII y XVIII tiene unas características, pero yo he diferenciado siempre, me ha gustado diferenciar la espiritualidad del siglo XVIII de la del XVII. En el XVII la mentalidad, la sociedad va a sufrir el castigo de demasiadas epidemias, de pestilencias. Ahora, en el XVIII quizás va a sufrir otros azotes, o bueno, van a pensar que el castigo, porque siempre se miraba como un castigo divino, venía de la climatología, venía de la sequía, de la muerte del ganado al haber hambre, al no haber agua, y va a ser distinto. Pero de todas maneras, los ojos se van a poner en el cielo y las rogativas van a ser unas prácticas muy extendidas y muy, muy cotidianas.
Pues lo que se busca con este tipo de rogativas es que Dios tenga bendecido el campo y el trabajo de los hombres y que la falta de hierba para el ganado no sea alarmante, sino que pueda haber un sustento. Y claro, se va a dar esas peticiones a la divinidad, se va a materializar a través de prácticas piadosas de religiosidad popular. Y Sevilla y todo su antiguo reino y parte de Andalucía se caracterizan por tener una piedad popular extremadamente callejera, que se realiza con ejercicios públicos en la calle. Y en el siglo XVIII va a renovar toda esa tradición antigua de ejercicios y de prácticas, el formato pastoral del rezo del rosario como herramienta pastoral para poder desplegar esos ejercicios cultuales. Este dibujo que recrea, por ejemplo, cómo se sufrió en Cádiz el terremoto, el famoso maremoto. Tuvimos la oportunidad de hacer un gran estudio, un amplio estudio sobre el terremoto de 1755 en Utrera y la intermediación que la Virgen de Consolación prestó entonces, pues nos ayudó a entender bien cómo la espiritualidad del siglo XVIII, la conciencia, el ambiente de esa religiosidad barroca se diferencia de la del siglo XVII en algunas cuestiones. Lo que sí se hereda del siglo XVII es un aspecto muy importante que no podemos perder de vista, que es la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En aquel antiguo reino de Sevilla, en aquella Sevilla barroca, Sevilla es inmaculada. Sevilla se postula ante Roma, ante el mismísimo Papa. La Iglesia de Sevilla quiere ser la iglesia del mundo, que no tenga rival, que sea superior incluso a la de Toledo y otros países. Y ante el Papa va a ser la iglesia que preconiza, que defiende la pureza virginal de la Virgen María. Se convirtió en un tema de Estado. Estaba mal visto quien no defendiera esa piadosa creencia. Y se va a extender muchísimo. Las grandes devociones marianas están imbuidas del inmaculismo. El Rocío, la Virgen del Rocío, no deja de ser una gran inmaculada. En sus prácticas y también en sus ejercicios, todos los romeros, todos los cofrades, todos sus hermanos, todos los concejales del Ayuntamiento de Almonte tenían que realizar el juramento en defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y esto va a calar aquí en los palacios, muchísimo. Y ahora vamos a ver cómo es verdad que en nuestro pueblo, que no hay conventos religiosos, aunque existieron intenciones de poder fundar algún que otro mercedario y de algunas que otras religiones en el 17, tenía muy cerca el convento dominico más próximo, que es San Bartolomé de Utrera, y que allí tenía que acudir la Hermandad de la Virgen del Rosario de la parroquia de Santa María la Blanca, tenía que acudir allí a Utrera para obtener la aprobación del señor prior de los dominicos para que funcionara en la parroquia pues la Hermandad de la Virgen del Rosario. Una devoción en el siglo XVI también de culto multitudinario, con una gran estela devocional, pues fueron renombradas todas las victorias de la Armada Española, ella como patrona y defensora de la marinería, ¿no?, de la gente del mar. De hecho, a finales del siglo XVII hay una reactivación de las prácticas rosarianas y Fray Pedro de Santa María Ulloa, que es este religioso que está en pantalla, pues va a contribuir a que se extendiera el rezo del rosario público callejero, porque se convierte ello en un fenómeno especialmente español que tiene un clima misional barroco y que
por ejemplo, en Sevilla se va a convertir en una gran referencia mariana en la etapa moderna para todo el país. Los primeros cortejos están documentados a finales del siglo XVII en la ciudad de Sevilla. He tenido ocasión también de documentarlos en Utrera, y también empiezan a salir de madrugada aquellos cortejos, los primeros cortejos formalizados, pues primeramente con hombres, y después ya en el siglo XVIII saldrán a otras horas las mujeres. En nuestro pueblo, en el siglo XVIII, este párroco, don Bartolomé Ruiz, va a ser un gran protector. Desde luego va a apoyar la devoción al Santo Rosario, pero va a ser un protector religioso y político para este tipo de prácticas, que eran muy multitudinarias, que no solamente realizaba la Hermandad del Rosario de la parroquia de Santa María la Blanca, sino que también se realizaban en otros oratorios y en otras capillas o ermitas. Por ejemplo, en la capilla de San Sebastián había un fraile carmelita y también organizaba el rezo. Estaba de moda, en boga, muy en boga, el rezo del Rosario. Entonces, este párroco va a fomentar que, al margen de la Hermandad del Rosario de la parroquia de Santa María la Blanca, que a inicios del siglo XVIII ya se le documenta ser también una cofradía penitencial de la oración en el huerto, en 1717 ya realizaba esa procesión de penitencia en Semana Santa, además de celebrar en octubre, los domingos de octubre, la fiesta de la Virgen del Rosario. Va a permitir este párroco que congregaciones como la nueva que se pretende organizar, que rezan el Rosario, que se haga, que lo hagan. Atención a ello, ¿eh? De hecho, la Hermandad del Rosario de la parroquia de Santa María la Blanca no perdía su vigor. Esa hermandad continuaba con su ejercicio, pero no se focalizaba en un rezo cotidiano, a diario, sin fallar, todas las madrugadas por la calle. Se enfocaba en otras prácticas, también muy populares, pero muy definidas. De hecho, en los mandatos de la Santa Visita de 1725, hace ahora 300 años, pues al padre de Francisco de Paula Vaquero, Lázaro Vaquero, que era sacristán, era un mercader de los palacios, él era mayordomo en 1725 de la Cofradía del Rosario de la parroquia de Santa María la Blanca. Pues él va a terminar luego en la década de 1730 siendo también mayordomo de aquí, de la Aurora, y los Vaqueros se van a terminar, la familia Vaquero, enrolando a esta hermandad. Le pide el eclesiástico visitador, le pide que por favor rinda cuentas de las limonas recogidas por la Hermandad del Rosario, apercibiéndole que debe de introducirla en una arca que hay de 3 llaves que debe de hacerse, y que si no lo hace, pues tendrían que ayudarse de la justicia real para que rindiese esas cuentas. En ese contexto, esas visitas, la de 1711, que habla de la composición de los vecinos del pueblo antes descifrada, que se ocupaban esos hombres del campo, de la agricultura, de la crianza del ganado, especialmente vacuno. Dice que la gente, en general, de los dos pueblos era gente devota, muy aplicada. Ahí había un trabajo grande hecho por parte de la clerecía local. Aquí no había ningún convento. Y que la masa estaba bastante bien aplicada, se aplicaba en oír la doctrina cristiana y al rosario de Nuestra Señora, que sale por las calles todas las noches. Ya en 1711 eso es así. Existían las cofradías penitenciales, la sacramental, las letíficas, pero se estaba dando esta circunstancia.
Hermandades, congregación, hermandad, para que lo entendáis, no es una congregación de religiosos, de frailes, la hermandad de hermanos laicos, seglares. La devoción a la Virgen de la Aurora nace a finales del siglo XVII y hay muchísima devoción a ella en Granada, en Málaga, en Córdoba, en Cádiz, y está esta imagen. Ustedes cuando vean una Virgen de la Aurora piensen en la música y en esas tradiciones folclóricas. En el caso de nuestro pueblo hay una misión franciscana, hay un fomento franciscano, no hay una propaganda dominica, no son los frailes del Santo Rosario de Santo Domingo los que siembran esa semilla para que crezca la hermandad. Son los frailes franciscanos. La aurora, lo voy a decir claro porque hasta ahora ha habido mucha confusión a nivel general de las personas que se han dedicado al estudio del fenómeno de las corporaciones del Rosario. Una cosa es el formato pastoral, las herramientas pastorales del Rosario que se emplee para este instituto devocional, y otra cosa es el fin, la alabanza que van a hacer estas hermandades a defender la pureza virginal de la Virgen María. Estas hermandades potenciadas, auspiciadas, impulsadas por los frailes franciscanos, se van a diferenciar de las que rinden devoción a la Virgen del Rosario, y esa es la de la Aurora. Vinieron en una misión que se produjo en nuestro pueblo en torno a 1710 unos frailes franciscanos de Arcos de la Frontera, del convento de San Antonio, que ya desde finales del siglo XVII era un seminario también en el que se preparaban los misioneros que luego irían a América. Y en esa santa misión este pueblo lo necesitaba, tenía una necesidad, había unos conflictos, y ahora vamos a explicar cómo la Virgen María, ya lo hemos documentado en el caso de Consolación y del Rocío, siempre se hace presente en los espacios de conflicto para establecer, para consensuarlos, para cohesionarlos en este aspecto, en este sentido. Por eso la iconografía de la Virgen de la Aurora, mayormente de Granada, de Córdoba, de Málaga, es una Virgen serente, pero la nuestra, que viene del puerto de Santa María, que viene de Cádiz, que es de esta zona de Lebrija, de aquí de los Palacios, es asuncionista, es la Virgen de la Asunción, es una inmaculada. La Virgen de la Aurora iconográficamente es una asunción. Acabar como el Rosario de la Aurora, desde la antigua iglesia de San Francisco de Madrid, de la iglesia de San Francisco, franciscanos de Madrid, a finales del siglo XVII salía un rosario de la Aurora, y del hospital de Santa Catalina, que había en otra, salía otro rosario, pero no era de esa raigambre franciscana, sino que era del temperamento dominico. Y ambos cortejos, cuando se encontraron en la calle de los Remedios de Madrid, pues parece que dio lugar a este famoso acontecimiento que luego repitieron los pintores del barroco y también los contemporáneos. Acabar como el Rosario de la Aurora, a farolazos entre ellos. También el gran José García Ramos pues hace una versión ya decimonónica de aquello, que también se sitúa en Sevilla, pero parece que el origen de aquel dicho está en los rosarios de distintos bandos y en la capital, en Madrid. La Virgen de la Aurora de Lebrija, que es una exquisita imagen del siglo XVIII, que está atribuida a la labor de los hermanos Santa María de Lebrija, yo creo que detrás hay un maestro importante, ¿no?, bastante más periciado que los
Navarro Santamaría, que trabajaron tanto en el puerto y en Lebrija, pues ustedes ven que a los pies, como la de aquí, tienen muchos querubines, por lo que es una gran reina de los ángeles. Qué tradición en Lebrija también, y cuánta gente de etnia distinta llamada Aurora, qué calao han tenido sin que nosotros seamos conscientes en el año 2025 estas congregaciones, y qué coros tenemos aquí en los palacios, ¿verdad? Las coplas para cantar los despertares de las mañanas, las coplas de la aurora. Algunos rosarios se formaban al atardecer, a prima noche se llama eso, pero también empezaron a generalizarse esas estaciones de madrugada o a la aurora. Siempre el Rosario de la Aurora, una vez que se organizaba, a la vuelta se celebraba una misa, la misa de alba. Y aquí funcionó eso a diario porque se costeaba un fraile que oficiaba, que ayudaba, porque los sacerdotes, el clero local estaba bastante ocupado, no solamente con la parroquia, antes había muchísima ocupación en la atención pastoral y de la cura de almas, sino también ellos tenían que atender las capellanías y tenían que atender los oratorios y otros equipamientos religiosos externos al interior de nuestro núcleo urbano. En fin, que es singular la tradición de estos rosarios que se remontan a finales del siglo XVII y sus coplas. Los auroros le llaman a la gente de la aurora en muchos lugares de España. Pero que esto no solamente fue algo de Lebrija o del puerto de Santa María, no. En la propia capital, también la Venerable Orden Tercera franciscana, pues tuvo una imagen, está en la Virgen de la Aurora de Sevilla, que por cierto es de bella factura y tiene un mérito pues bastante interesante. También la Hermandad del Resucitado de Sevilla, en Santa Marina, allí existe lo de Aurora, viene también por la persistencia, o en el pasado o existió una Virgen de la Aurora. La capilla de la Orden Tercera Franciscana de Sevilla, el convento de San Pedro de Alcántara y la capilla, pues está en la calle Cervantes, en Sevilla. Y allí, entre 1694 y 1696, la Orden Tercera de Penitencia de San Francisco, que también existió aquí fundada en los palacios, pues promovió en un solar aledaño al convento de San Pedro, promovió la fundación de la hermandad de esta Virgen que está atribuida a Montes de Oca, en Sevilla. Los fundadores de este incipiente colectivo, alentados por los franciscanos, son personas de cierto poder adquisitivo, son personas bien posicionadas en el estamento social y aunque no todos son las fuerzas vivas, pero algunos de ellos sí forman parte de las fuerzas vivas. Llamamos a fuerzas vivas a las personas que regentan los cargos y las posiciones de la sociedad más importantes. Por ejemplo, este documento es el que se dirige al Arzobispado de Sevilla para solicitar, en nombre de todos ellos, que pudiese labrarse esta capilla, que pudiese hacerse la capilla. Y la encabeza Salvador Díaz Cano, y otros personajes también interesantes, pero yo quiero detenerme en Salvador Díaz Cano. Salvador Díaz Cano forma parte del grupo privilegiado en los palacios en el siglo XVIII, que
es una persona, es un hombre del duque de la familia Ponce de León, un hombre cercano al duque de Arcos. Su hermano, Francisco Antonio Díaz Cano, fue muchísimos años, desde finales del siglo XVII, apoderado general del entonces duque de Arcos. Por tanto, el cura, don Bartolomé, los frailes han sembrado la semilla, pero la está promoviendo, están difundiendo estas personas que forman parte, que tienen cierto poder adquisitivo. Con esta antigua fotografía, ahora vamos a centrarnos en cómo se construye la capilla, y quiero que ustedes entiendan que antes el espacio, ahora también ya desde que a finales del siglo XVIII se amplió este recinto para hacer el crucero, porque iba a hacer las veces de templo parroquial, mientras estuvo 4 años cerrado el templo, mientras que se hizo la obra nueva de la iglesia a finales del siglo XVIII, pero que ustedes entiendan que aquí había quizás un espacio mayor, si esto estaba más retranqueado hacia atrás, y que este va a ser el escenario elegido, un lugar que está en el centro o en el comedio o cercano a los dos núcleos, porque va a contar con personas de los dos pueblos. Esto no va a ser una congregación ni una práctica religiosa privativa. Esto se pretende que sea para que puedan asistir al rezo del rosario y a la misa diaria. Si ustedes ven, detrás del rezo está la misa. A la misa diaria pueden asistir gente de los dos pueblos, sin que tengan que llegar a la iglesia. Hay personas que se quejaban de que le daban vergüenza de llegar a la iglesia, cómo estaban vestidas. Esto va a estar incardinado en un contexto de una enconada disputa entre los vecinos de Villafranca y la Casa Ducal de Arcos, que es la propietaria de los palacios, que está sugiriéndole a la iglesia, está luchando en distintos litigios para que inicialmente no se conceda permiso para que en la capilla de San Sebastián haya misa, luego cuando se logra para que no termine erigiéndose en templo parroquial. Esta capilla tiene esta planta actualmente, y pongo la fotografía para que entendáis que estaría más atrás, la primitiva. Había una explanada importante, porque en la explanada se van a celebrar actos recaudatorios, actos celebrativos, benéficos, para financiar también la construcción de este templo. De tal modo que, si esa es la planta, recortándole el crucero de manera alargada, yo me quedo con esta. O sea, supongo que inicialmente el ermitorio, aquí pongo una fotografía con la casa antigua que flanqueaba el templo para que ustedes vean el ensanche, pero inicialmente despojado del crucero, de la cúpula, del alargamiento de este recinto. Esta primitiva sería el ermitorio, bastante más pequeño. Claro que para levantarlo, porque se llevó en cimientos un tiempo bastante importante, hasta que Salvador Díaz Cano escribe al arzobispado en 1722 para que se aprobase la hermandad, la congregación de la Aurora, y para que pudiese entronizarse la imagen en la capilla, y sobre todo para que la iglesia diese permiso para labrar la capilla. La iglesia va a dar permiso, tiene un protector, tiene un apoyo determinante, que es el beneficiado, hoy entendido como párroco, don Bartolomé Ruiz, que va a apoyar eso decididamente. Y por tanto, eso sí, se le pone la condición que cuando esté hecho el templo, las misas que aquí tienen que oficiarse se oficiarían, si lo aprueba el ordinario eclesiástico. Si el ordinario eclesiástico autoriza que aquí se puede decir misas, aquí se podrá hacer las misas. Recreo esto con material que tengo de consolación, de los mínimos, de cómo se construyen, de cómo se hace este tipo de construcciones en las distintas fases, siempre en el nombre de la divinidad
y santificando y bendiciendo cada paso que se hace, porque con gran fervor se está tratando de erigir un monumento a la Virgen María, a la defensa de su pureza virginal. En este espacio céntrico, que por eso esta capilla ha marcado también la fisonomía urbana de esta parte del actual municipio. Antes, calle Real de los Palacios, a continuación, calle Real de Villafranca. Estamos ante la calle más antigua, se llama calle Real porque es la continuación del arrecife que viene desde Sevilla por la carretera de la Corchuela y que busca los mares, ¿no? Busca los puertos. Una ubicación intermedia de la calle Real de los Palacios, luego ya llamada Aurora, que es la calle Aurora, y de la calle Real de Villafranca, pues realmente atractiva para poder adoptar en el itinerario de los rezos y de los cortejos, pues hacia los dos núcleos poblacionales. Nos puede servir este trazado del Instituto Geográfico y Estadístico de inicio del siglo XX. Si lo ampliamos, podemos entender cómo la capilla ha ayudado a ampliar, o sea, a estrechar más el espacio. Una vez que se termina y se colmata, pues ayudó a ampliar ese espacio. Aquí, y ahí se puede observar y divisar perfectamente el posicionamiento céntrico del centro religioso que se levanta. Antes ha dicho Manuel Fernández Cabello que mi origen con la investigación se remonta al año 1995. Quizá un poquito antes ya estaba, pero cuando empezamos me propuse de inmediato acudir fuera de los palacios para reconstruir toda esta historia, no solamente al templo parroquial, sino también a los archivos foráneos. Y mis primeras visitas, cuando no existía la investigación de sofá, que es en un sofá entro por internet al portal Pares y leo todo, sino que en aquel momento había que ir en autobús, muchos días, bastantes, a Madrid o a Toledo. Y entonces íbamos a trabajar desde el inicio hasta que varios días seguidos. Y hoy quiero enseñar cómo en el año 1996, aquí está, lo que costó en agosto del 96, ya tuvimos la oportunidad de traernos, copiado, el famoso pleito original que está que mantiene la parroquia de los Palacios con Villafranca de la Marisma y la Casa de Arcos a cuenta de esa disputa que he referido. Es decir, Villafranca de la Marisma aspira a que su ermita de San Sebastián, en ella se pueda oficiar el sacrificio de la Santa Misa, que se pueda hacer los días festivos inicialmente, que luego se pueda hacer de manera ordinaria y que con el tiempo pues pudiera también terminar convirtiéndose en templo parroquial. Bueno, ahí tengo las anotaciones ya extraídas, los años, de todas las referencias antiguas de los pleitos encontrados en aquel momento fundamentales para entender en qué consiste pues el pasado religioso de nuestro pueblo. Claro que esta manzana urbana donde se encuentra la capilla estrecha la explanada y hace esta calle aquí en la actual calle Paco Cabrera y también pues estrechó la calle Real de los Palacios, pero seguía siendo sin duda el lugar pues más céntrico de la localidad. Tanto
Real de los Palacios como ya la continuación de Real de Villafranca. Esta capilla, cuando es construida, hace alusión a unas prácticas de diversión del momento, que son las novilladas. Y para financiar la construcción de la capilla, aquí nos sirve esta magnífica recreación del propio Goya, de Diversión de España, pues se hicieron juegos de cañas y novillos para poder obtener la recaudación suficiente que pudiera costear las obras que tuvieron que hacer para terminar en un tiempo récord. Pues ya había autorizado la Iglesia a que se terminase el recinto para poder entronizar la imagen dentro. La imagen de la Aurora eso nos da a entender que la imagen existió a lo mejor casi antes que la congregación, la imagen de finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, que existiría también con un poder importante milagroso que va a hacer que se termine ese grupo de vecinos apiñando en torno a esa imagen milagrosa y que quieren dedicarle una casa para no estorbar con sus prácticas, para no estorbar en otros sitios y poder salir tan temprano y al regresar celebrar la misa. Bien, pues no perdamos de vista eso, que esa organización de este festival, de estos festivales, nos da a entender claramente que entre los organizadores hay gente cercana a los propietarios de grandes cabañas ganaderas. Hay entre sus mandatarios, los de la hermandad, pues grandes o personas cercanas a los labradores y cercana al manejo de hombres a caballo, cercano al manejo del ganado. Por tanto, esta hermandad en ese momento del siglo XVIII está tentando bien, o está cimentando, fabricando bien señas de identidad nuestra que ahora nos peculiarizan o nos han peculiarizado. Esa es la calle Real de Villafranca, la desembocadura de la calle Real de los Palacios, para que entendamos la cercanía en la que se ubica esta capilla del Puente de la Raya. No es que obedezcan a una estrategia preconcebida, creo que no, pero sin duda, si había una demanda importante para que hubiera misas diarias y para que gente que no pueden ir al templo porque le da vergüenza entrar, necesitan oír misa, este es un recinto nuevo que se labra, que se ofrece para responder a esa necesidad. El arzobispado de Sevilla, con la influencia del duque de Arcos, continuaba negando a Villafranca de la Marisma que la capilla de San Sebastián pudiese terminar erigiéndose en templo parroquial. Fotografías más actuales, hoy también quiero tener un recuerdo para mi tío Juan Antonio, fallecido en junio, y flanquea el Sin Pecado, esos cortejos romeros de estas corporaciones rosarianas, porque en el fondo, aunque sea una hermandad que dedica o rinde culto a la pureza de la Virgen María, pero el formato, he dicho que, como también va a adoptar hermandades como el Rocío o Consolación de Utrera, la cruz procesional, los faroles, los fieles, el Sin Pecado. Es la forma de manifestar en la calle este tipo de expresiones. Y también la preparación y el alumbramiento. Aquí hay un dicho muy antiguo de la gente del campo: venga adelante los sin luces. Eso de las luces viene del carácter penitencial, pero los faroles, estos rosarios, salían con el alumbramiento de los faroles. Y hay gente muy importante. El legado hereda esa presidencia primera de Salvador Díaz Cano, la va a heredar nada más y nada menos que el médico de Villafranca de la Marisma, don Antonio Nieto. Estoy viendo todo el tiempo a Manolito Nieto. Aquí tienes a un claro antepasado tuyo. Antonio Nieto, médico, después el abuelo farmacéutico.
le gusta eso, tela, ¿eh? Bueno, Antonio Nieto, a través de un abogado, tenía capacidad económica, era médico de Villafranca y ahora, aunque en la Real Academia de Medicina de Sevilla, cuando es recibido, también entra como médico de Villafranca y de los Palacios, está dirigiendo la hermandad de este templo que está en los Palacios, una persona muy importante de Villafranca de la Marisma. Pues es para que vean que en el momento que se construye la capilla, que se termina la primera fase constructiva en 1725, en el año 1728 ya era tal el número de limosnas que se había conjuntado o juntado, que este hombre, cuando va a entrar a formar parte de la presidencia o como mayordomo o hermano mayor, para que ustedes lo entiendan, de esta corporación, le escribe al arzobispado a través de un representante, de un abogado. Él no se atrevió a decirle que el anterior hermano mayor no le había dado las reglas ni le había rendido cuentas de las limosnas crecidas que se estaban recogiendo. Esta hermandad fue un verdadero auge el que obtuvo nada más nacer, que va a prolongar durante todo el siglo XVIII y que va a atraer a las familias más acomodadas, así lo expresa Andrés Bellido cuando él lo conoce a finales del siglo XIX, principios del XX, para la gente acomodada, pero en la que participan una gran masa popular que necesita acudir a esta práctica para después ir al campo. Pues don Antonio Nieto se dirige al arzobispado solicitando que el anterior hermano mayor rinda cuentas y entregue las reglas. Pues bien, el médico de los Palacios era José Bermudo y el de Villafranca era Antonio Nieto, y menudos médicos más ilustrados, doctos y eruditos teníamos en nuestro pueblo. Ese manifiesto comprobatorio del juicio médico que le escribió don José Bermudo en 1735 lo termina de escribir el 19 de noviembre de 1734 en su estudio en los Palacios, y va dirigido a don Antonio Nieto, el puño intelectual de la localidad, presidiendo esta corporación. Una corporación que va a tener en la calle esta insignia corporativa que exalta la Inmaculada Concepción de la Virgen María, sin lugar a dudas, y que la imagen está perfectamente ideada con esas dimensiones para poder ser portada, para poder ser llevada con facilidad en estas prácticas rosarianas. Una imagen, la de la aurora, con un poder milagroso realmente importante. Lo acreditan los exvotos que han sobrevivido, no muchos, pero tuvo que haber mucho más, y también, bueno, la referencia que tenemos, y sobre todo también lo acreditan las distintas mandas testamentarias, las distintas referencias que a ella se hacen de las limosnas que no paran de reunir, que no paran de crecer, que no paran de juntar, pues por la gran devoción que tenía la población hacia esta imagen. Bueno, pues la persona a la que Antonio Nieto, como hermano mayor, le estaba pidiendo que rindiera cuentas era a Juan Richarde. Juan Pérez Richarde lo había yo ya localizado antes del año 1728, en 1716, lo había localizado vendiendo pasas a gente del pueblo, en este caso comprando. O sea, era una persona de Sevilla que se termina asentando aquí, que compra productos agrícolas y que está también mercadeando con productos vitivinícolas. El otro día en el templo parroquial pude constatar que es uno de los padrinos en aquellos años más repetidos que adoctrinaron, que bautizaron a niños y a niñas, el Juan Richarde. Vamos, Antonio Nieto tampoco se quedó detrás. Antonio Nieto y Salvador Díaz Cano tampoco. Salvador Díaz Cano a la mayoría de las niñas que bautizaba le ponían Salvadora. O sea que fueron tres personas
Ahí lo tenemos, Antonio Nieto apadrinando apadrina a una hermana de Fray Juan Ramos de Lora. Fray Juan Ramos de Lora, que es franciscano, tuvo que conocer muy bien esta realidad de los franciscanos aquí en los palacios. Luego él termina siendo un misionero, precisamente. No se formó en Arcos, se forma en Sevilla, pero Antonio Nieto, el médico, tenía una estrecha relación con su padre y con su madre. Y Salvador Díaz Cano, pues también fue padrino de otros bebés recién nacidos. Muchos migrantes gallegos en los palacios y en Villafranca, sobre todo también, que acreditan haber profesado a la Virgen de la Aurora una generosa devoción, porque así lo dejaron mandado en sus testamentos. Son distintos los testamentos, que en la inicio de la década de 1730 se documentan dejando que se digan misas aquí. Es decir, era práctico. Si yo ordenaba que se me dijera una misa, aquí se decía. O sea, esto funcionaba. Aquí había un religioso que estaba atendiendo, dispensando una atención diaria que no fallaba, que era práctica y que era totalmente solvente. Por tanto, eso se comprueba a través de las mandas testamentarias, que aquí había una misa casi, o sea, que había una atención espiritual casi diaria. No olvidemos que gozaba la Hermandad de la Aurora de la protección del arzobispo, desde luego, de don Luis de Salcedo y Azcona. También el arzobispo, el cardenal Palafox, había ayudado ya a finales del siglo XVII a que el fomento de estas prácticas pues encontraran resonancia, pero sin duda un gran protector de la devoción a la Virgen de la Aurora, aunque en su parroquia estuviera la Virgen del Rosario, es don Bartolomé Ruiz, que apoya a que se aprueben las reglas, apoya a que se realicen las obras, apoya a que se investigue y se haga el seguimiento de la rendición de cuentas y a que se celebren sus actos, sus cultos. Don Bartolomé Ruiz, que en la iglesia parroquial en esa fecha desarrolla una serie de obras de mejora muy importantes, que es conocido precisamente en la historia del templo parroquial por haberle dado un empuje considerable al edificio, al viejísimo edificio que tenía entonces la iglesia parroquial. Yo ya estoy acabando. Yo tenía un montón, pero no he querido mirarlo porque como mire la documentación, entonces no terminamos hoy. Se me va a olvidar, me han olvidado muchas cosas y se me van a quedar detrás y me va a dar mucho coraje. Pero creo que es mejor aliviarlo y terminarlo bien y no terminarlo como el Rosario de la Aurora. Mucha gente pregunta que el logotipo que se ha elaborado, que esas letras que parecen que están cogidas de un ordenador, yo quiero que ustedes sepan que esas letras están extraídas del punzón labrado en la plata en estas piezas votivas que en el año 1770, en el último tercio del siglo XVIII, en esa década, se le donan a la Virgen varias preseas, varias piezas votivas realmente importantes. Ahí podemos establecer un culmen, una cima de devocional de la imagen y bueno, pues el testimonio quedó punzonado en esta plata de ley, como marca la ley, pues, y nunca mejor dicho, eso testimonia que lo que he contado pues fue una realidad y que el pueblo sintió en sus adentros a la Virgen de la Aurora y que el fomento de aquellos hombres de inicio del siglo XVIII pues encontró una correlación importante a nivel devocional que hoy todavía perdura en muchas de sus facetas, Por eso se llevó a cabo pues la recreación de la identidad corporativa del tercer centenario de la culminación de la primera fase constructiva del templo, pues con la fuerza expresiva de esa letra y con el morado del lirio morado de la Virgen María, don Diego.
de las letanías lauretanas que tanto predican, exaltan, engrandecen el nombre de la Virgen, y que en esta capillita barroca, una preciosa pieza exquisita del barroco, pues canta y dejó estampada ahí, dejaron estos hombres ahí para siempre, entre ellos el lirio morao, el lirio también de la marisma, el Rincón de los Lirios. El Rincón de los Lirios es una zona de la marisma lejana que después se utilizó para ponerlo aquí, en un ejercicio de mejora a finales del siglo XVIII para acoger aquí. Esto es un ensayo pequeñito de lo que luego sería el templo. Este recinto estuvo funcionando como parroquia algunos años, haciendo las veces de parroquia este exquisito templo barroco. Por eso tú eres aurora y eres atardecer de las marismas eternas y del gran poder. Por eso tienes tan cerca al dulce Jesús, que mira a tan buena madre como eres tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias por una magistral conferencia en la que, como bien dice, se te han quedado muchas cosas en el tintero seguro. Vamos a tener que hacer otra. Seguro que hay muchísimos más más información, y la verdad que nos ha deleitado en el día de hoy. Para nosotros es un orgullo poder formar parte de todas esas personas que pasaron por aquí para conservar esta joya, como bien dice, céntrica de nuestro pueblo, y bueno, y que aportemos nuestro granito de arena durante nuestro paso por nuestra vida. Y la verdad que sinceramente pues estamos súper encantados de que nos haya hecho esta conferencia. Como es también es ser de bien nacido, ser agradecido, pues nuestra hermandad, al igual que te agradecemos que estés con nosotros en esta comisión que hemos creado para este 300 aniversario, pues queremos tener un detalle contigo para que, bueno, pues para reconocer tu labor y en el día de hoy. Y nada, paso a leer. Dice: la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, a don Julio Mayo Rodríguez, por su inestimable colaboración y su extraordinaria conferencia sobre la primera edificación de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, 1725. Los Palacios Villafranca, a 23 de enero de 2025. Se la entrega a don Diego. Muy bien. Y sin más, pues daros las gracias a todos los asistentes y bueno, pues seguiremos con nuestros actos conmemorativos de este 300 aniversario que tendremos durante todo el año. Muchísimas gracias a todos. Julio. Entonces,